Así es. Loor y gloria a Cristo, el Rey de la creación. Amén. Bienvenidos a Christ Fellowship. Mi nombre es José Alonso y tengo el privilegio de hacer parte del equipo de predicación aquí en Christ Fellowship en español. Hoy continuamos con nuestra serie Reino Venidero y quiero darle la bienvenida a toda nuestra audiencia en internet y también a todos ustedes que se encuentran en nuestras sedes globales y nuestras sedes locales aquí en Miami, especialmente allí en West Kendall, la gente de Redland, de Homestead y también los que se encuentran aquí desde donde transmitimos en Palmetto Bay. Vamos a dar un aplauso a todas las personas que nos acompañan. Bienvenidos. Y hoy vamos a hablar de un tema maravilloso. Es un tema que me apasiona porque es de muchísima utilidad para todos y es cómo tener victoria sobre la tentación. Por lo cual he titulado el mensaje de hoy Victoria sobre la tentación. Para lo cual quiero invitarlos aquí allí puestos de pie. Abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 1, porque continuamos con el estudio del libro de Marcos, y vamos a leer los versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor: enseguida el Espíritu lo impulsó, hablando de Jesús, a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento en esta hora. Y hoy quiero contarles un poquito acerca de mí. Antes de yo estudiar teología, yo estudié biología, porque yo tenía el deseo de desarrollar mi carrera profesional en el campo médico. Fue precisamente cuando, después de estudiar biología, fui aceptado en la Universidad de Medicina y Odontología de Nueva Jersey. Fue en ese momento crucial de mi vida que tomé la decisión de dedicarme al ministerio misionero y pastoral. Pero durante mis años de estudio de biología, lo que más me apasionó fue estudiar el reino animal, y tomé varias clases, anatomía comparada, y me tocó abrir muchísimos animales, incluido un gigantesco tiburón. Y me ha encantado desde ese tiempo hacia acá ver videos de animales, visitar los zoológicos. Me impacta la creatividad y la gloria de Dios manifiesta en el reino animal. Y uno de esos videos que me ha encantado y que más me gusta es un video que produjo la BBC. Y en este video tenemos a un fuerte león que se ha aislado de su manada y ha quedado ahora completamente vulnerable a un grupo de 20 hienas. Las hienas en condiciones normales no se meten con los leones porque ellos las pueden matar cuando ellas los molestan. Pero en este caso, este león quedó preso de su soledad y de su aislamiento y con la muerte mirándolo a los ojos. Ya cuando sus fuerzas parecían desfallecer por completo, ya cuando se le escapaba la vida de las manos o de las garras, aparece en medio de la nada su Redentor. Aparece un compañero de batalla, aparece un guerrero para asistirlo en su batalla contra el enemigo. Y obviamente con ese cansancio ve cómo todas las hienas desaparecen, y es entonces cuando manifiesta cariñosamente su profunda gratitud a su gran Redentor. Ahora, quiero traer esta dramática escena de la naturaleza a la enseñanza de hoy. Esta escena dramática del reino animal, quiero traerla a la enseñanza que vamos a estar analizando hoy acerca del reino venidero. Porque esta es una ilustración, es una imagen, esta escena, de nuestra lucha contra la tentación. Porque así como los leones cuando se quedan solos quedan vulnerables y quedan débiles, de la misma manera, tú y yo, cuando nos aislamos, cuando no tenemos comunión, entonces somos presa fácil y más vulnerables ante los ataques del enemigo. Y por eso quiero compartir la idea principal en esta hora, que es: la victoria sobre la tentación depende de con quién tienes
comunión, porque nos necesitamos unos a otros, necesitamos a nuestro Redentor, necesitamos comunión con Cristo para que nos asista en medio de las batallas contra nuestro enemigo que quiere destruirnos. Y estoy seguro que tú estás experimentando alguna tentación, seguro estás pasando por alguna lucha, y de repente tú te preguntas, bueno, pero ¿cómo puedo vencer esta tentación que estoy experimentando? ¿Hay esperanza para mí en medio de la soledad en que me encuentro y esta presión tan agobiante que me genera el pecado en mi vida? ¿Podré de verdad hallar esperanza en medio de una situación que parece en donde todo está perdido? Y quizás tú te encuentras como ese león, rodeado de tu enemigo, en medio de una situación muy difícil y no sabes qué hacer. Pero bueno, esas son precisamente las preguntas que vamos a responder en el mensaje de hoy, a la luz de la palabra de Dios en Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13. Y quiero compartir con ustedes dos ideas que van a ayudarte a vencer la tentación. La primera parte se va a enfocar en la victoria de Cristo sobre la tentación, y la segunda parte nos vamos a enfocar en nuestra victoria sobre la tentación en Cristo. Así que vamos a ver el punto número 1, y es: Cristo venció la tentación. Y hay algo que me encanta del libro de Apocalipsis, y es que hay un versículo en especial que presenta a Cristo como un león victorioso. Miren lo que dice Apocalipsis 5:5. Dice acá: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. O sea, lo identifica, es Cristo. Están hablando de Cristo literalmente, y lo llaman el león de la tribu de Judá. Él viene de la tribu de Judá, y el león, el rey de la selva, ese animal glorioso. Entonces se identifica a Jesús como un león victorioso. Dice: ¿a qué? A vencido. Ha vencido el león de la tribu de Judá. Y me encanta la manera como es presentado Jesús, porque es precisamente como ese redentor que viene a asistirnos, a ayudarnos. Cristo venció la tentación, como lo veremos en el texto de hoy, y entonces es el único capaz para asistirnos, para ayudarnos en medio de las batallas recias de la vida contra la tentación, contra el pecado. Solamente Cristo puede de manera contundente darnos lo que necesitamos para obtener la victoria final. Me encanta la manera como Marcos presenta este relato, porque vamos a ver lo que significó la victoria de Cristo. Vamos a ver qué tiene que ver con nosotros el hecho de que Cristo haya tenido la victoria sobre la tentación. Para que tengan un poquito de contexto del Evangelio según San Marcos, Marcos es un evangelio corto, es el más corto de los 4 evangelios. Y él presenta esta narrativa acerca de la vida de Cristo, se conoce como un evangelio, su obra, su vida, su muerte y su resurrección, y obviamente sus enseñanzas. Y él la presenta de una manera corta. De hecho, esta narrativa de la tentación toma solo 2 versículos. A diferencia de Mateo, que Mateo lo narra en 11 versículos, dando más detalles. Lucas se toma 13 versículos, pero Marcos solo lo narra en 2. Y quiero enfocarme hoy solo en la manera en que lo presenta Marcos, para que ustedes tengan una oportunidad de saborear la manera en que escribe Marcos y cómo él presenta este evangelio. Así que miremos cómo inicia el versículo 12. Dice: enseguida. En los versículos anteriores se narra el bautismo de Jesús, allí en los 3 versículos anteriores, y luego dice enseguida. No da más detalles, inmediatamente salta a la tentación. Dice enseguida. Esta palabra la utiliza Marcos 42 veces en todo el evangelio, 12 veces en el capítulo 1. Y es que Marcos presenta esto de una manera ágil, de una manera rápida. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Ahora, no fue que Jesús se metió en una situación de tentación por falta de sabiduría, o que se metió en una situación de tentación por voluntad propia, a ver qué era jugar con el pecado sin
a ver si podía jugar lo suficiente sin pecar, sino que el Espíritu mismo lo guía y lo lleva, porque era necesario que Cristo fuese tentado. Era necesario, y vamos a ver las razones por las cuales Cristo debía ser tentado y de qué manera esto nos ayuda y nos asiste a nosotros para vencer la tentación. Voy a hacer un pequeño paréntesis cultural. Vamos a ponernos las gafas culturales e históricas, porque Marcos es un evangelio que es dado desde la perspectiva del apóstol Pedro. Hay un consenso general en que Marcos, al ser discípulo de Pedro, Marcos está relatando la perspectiva de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, para plasmar a través de este evangelio lo que les comenté acerca de lo que es la vida, la obra, las enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús. Se cree que Marcos escribe a una audiencia en Roma porque a veces utiliza términos en latín. Los términos judíos, o sea, en hebreo y en arameo, son traducidos al griego para que una audiencia romana, no judía, los entendieran. Adicionalmente, cuando él habla de costumbres judías, da la explicación de las costumbres. O sea que era evidente que Marcos estaba escribiendo a una audiencia no judía, una audiencia gentil. Ahora, entonces Marcos presenta a Cristo de una manera energética, de una narrativa rápida. Jesús es presentado como un guerrero y conquistador que viene a servir, como victorioso sobre las fuerzas destructoras de la naturaleza, como victorioso sobre la enfermedad, como victorioso sobre la tentación, precisamente el texto que tenemos acá, como victorioso sobre los demonios, como victorioso aún sobre la muerte. Imagínense ustedes la audiencia en Roma, gente que estaba enamorada con la idea de conquistadores, de reyes, de emperadores, de reinos. Este evangelio debió ser sumamente efectivo para esta audiencia, porque precisamente Marcos presenta a un rey que supera a cualquier otro gobernador humano. Su reino es más amplio, sus victorias son más honorables, su armadura es más efectiva y su gobierno más perdurable que cualquier otro reino. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Así que Marcos presenta a Jesús como el poderoso y conquistador Rey Salvador que vino a servirnos y a quien el mundo entero debe rendirse en total sujeción. Así que es importante entender que Marcos tiene ese enfoque. Entonces voy a cerrar ahora el paréntesis cultural y continuamos con el punto de que Cristo venció la tentación. Ahora, ¿qué es tentación? La tentación no es pecado. La tentación no es hacer lo malo. La tentación es ser invitado o seducido al mal. Es una invitación a la desobediencia a Dios. En otras palabras, la tentación la podríamos definir como la invitación al pecado, y el pecado lo podríamos definir como aceptar la invitación. Entonces Jesús fue invitado a pecar, pero no pecó. Entonces fue tentado, pero no pecó. Nosotros somos tentados, pero no necesariamente tenemos que pecar. De hecho, la idea es que no pequemos. Recordemos la idea principal. La victoria sobre la tentación depende de con quién tienes comunión. Si tú tienes comunión con Cristo, vas a estar como ese león del video que vimos que aunque estaba rodeado del enemigo, aunque estaba débil, aunque estaba fatigado, aunque estaba perdido, si tienes comunión con Cristo, entonces tu Redentor vendrá a tu ayuda y podrás vencer al enemigo por fuerte que sea. Muy bien, luego tenemos el punto A y es: en su tentación, Cristo demostró su humanidad. ¿Por qué era importante que Cristo fuera tentado? Bueno, porque aquí Él está demostrando que no solamente era 100% Dios, sino que también era 100% hombre. Y Marcos se quiere asegurar que nosotros entendamos que Cristo se identificó con la humanidad de una manera plena. Miremos lo que nos dice aquí pasaje de Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. O sea, no tenemos un representante delante de Dios que no tenga idea de quiénes somos nosotros o las luchas por las que pasamos, dice acá, sino uno. O sea, tenemos un representante delante de Dios que ha sido tentado en todo
como nosotros, pero ¿sin qué? Sin pecado. Entonces Jesús demuestra su humanidad en que Él fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Miren lo que dice Marcos 1:13. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Y esa es la narrativa. Esa es la única descripción que nos da Marcos acerca de lo que le tocó soportar a Jesús. Ahora, lo que vemos en ese texto es que fue tentado por un personaje, y aquí se nos da el nombre Satanás. El origen etimológico de esta palabra en el griego es Satán, en hebreo es Satán, en arameo es Sataná, sin la S al final, y en español lo tenemos Satanás. Tanto en arameo como en hebreo como en griego significa adversario, enemigo. En español es un nombre. Sabemos que es Satanás, es el diablo, es el enemigo de Dios, es ese ángel caído, es el jefe de los ángeles caídos, pero no más. Pero resulta que en griego, arameo y hebreo significa adversario. Ahora, como Satanás no es omnipresente, o sea, Satanás si está en este momento en París, no puede estar aquí en Miami. Como él no es omnipresente, es muy probable que tú y yo nunca hayamos sido tentados directamente por el jefe de los demonios, por Satanás, como si lo fue Jesús. Obviamente él tiene su ejército y hemos sido invitados al pecado seguramente por sus demonios. Pero lo más probable es que Satanás no ha tentado a los casi 7,000 millones de personas que hay en el mundo hoy día de manera directa. Pero Jesús fue tentado directamente por él. Imagínense la tentación. 40 días en el desierto. ¿Cuántos de ustedes han estado 40 días en el desierto sin comida o bebida? Muy pocos, seguramente ninguno. Yo he tenido el privilegio de estar en este desierto de Judea donde Jesús fue tentado, y les quiero contar que es una región escarpada, es una región rocosa y montañosa en donde hay muchas cuevas naturales dentro de las montañas y donde hay animales salvajes y peligrosos. Por eso se nos dice aquí que Jesús estaba entre las fieras, o sea, nos dice que estaba completamente aislado, no había nadie con él allí, era un lugar solo donde estaban los animales salvajes. Entonces estaba solo, debilitado, sin comida, soportando el calor intenso durante el día, el intenso frío durante la noche. Pero Jesús se sometió a todo eso para identificarse con la humanidad, para demostrar su humanidad. Ahora miremos el punto B. No solamente Cristo demuestra su humanidad, sino que en su tentación Cristo triunfó por la humanidad. O sea, nos dio la victoria a todos. Así como un equipo gana un partido, una final, y esa victoria es la victoria de todos los seguidores. Entonces Jesús restaura lo que Adán perdió. Adán cedió a la tentación, Adán aceptó la invitación de la tentación y Adán pecó. Ahora Cristo es llamado el segundo Adán allí en el libro de Romanos, y el apóstol Pablo explica que ahora Jesús ha venido a deshacer las obras del diablo. Jesús ha venido a restaurar lo que Adán perdió. Miramos lo que dice este pasaje aquí en Marcos 1:13. Dice: estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Entonces ahora tiene Jesús esta oportunidad de restaurar lo que se había perdido en el jardín del Edén. Miremos lo que dice el siguiente pasaje en Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Les voy a explicar aquí. Adán pecó y todos pecamos en Adán. Eso quiere decir que todos hubiésemos hecho lo mismo. Él era nuestro representante. Pero así también, por la obediencia de uno, o sea Cristo, que no cedió a la tentación, los muchos serán constituidos justos. ¿Cuáles muchos? Los que entreguen su vida a Cristo, los que hagan parte del reino de Dios, los que acepten a Jesús. Y el próximo mensaje vamos a estar hablando de eso, de cómo entrar al reino de Dios. Pero les doy el adelanto de que
al entregar nuestra vida a Cristo, entonces tenemos esta oportunidad de ser constituidos justos. Dice, para que así como el pecado reinó en la muerte, en la desobediencia de Adán entra la muerte y reinó el pecado, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Miren que la justicia no viene por nosotros, porque en Adán la injusticia vino al mundo, la desobediencia vino al mundo, el pecado vino al mundo. Pero ahora en Cristo, la justicia de Cristo, la obediencia de Cristo nos es abonada a nosotros, y Cristo vence la tentación por la humanidad, para ahora darnos entrada al reino de Dios, para ahora ser ese león de la tribu de Judá que viene a asistirnos, viene a ayudarnos en medio de la situación de muerte eterna segura. Aparece Cristo, glorioso y triunfante, venciendo a Satanás, venciendo la tentación, venciendo el pecado con una vida impecable, venciendo la muerte porque no lo pudo retener, porque la muerte es la consecuencia del pecado, y como él no pecó, pues la muerte no lo pudo retener. Resucita al tercer día, dando una victoria absoluta sobre la muerte, el pecado, el enemigo, Satanás, la tentación y todas las demás cosas, restaurando así para la humanidad todo lo que se había perdido en Adán. Así que la realidad es que ahora Cristo nos abre la posibilidad del poder ahora ser justificados y ser mostrados como justos delante de Dios. Y obviamente esto nos da una esperanza increíble, porque ahora tenemos esperanza segura, que Él ha muerto por ti, Él ha muerto por mí, para darnos ahora la vida eterna. Porque ahora, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, ya no somos juzgados por nuestros pecados, sino que ahora delante de Dios somos juzgados por la justicia perfecta de Cristo. Ya Dios no ve al pecador, ahora ve a Cristo justificando al pecador y pagando por todos sus pecados. Recordemos la idea principal: la victoria sobre la tentación depende de con quién tienes comunión. Si tienes comunión con Cristo, tendrás la victoria sobre la tentación. Si no tienes comunión con Él, estás perdido. La tentación te destruirá tarde o temprano. Y hay diferentes categorías de pecados, diferentes maneras, pero al fin y al cabo todos los pecados nos destruyen si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ahora, recordemos que estábamos hablando de que Cristo venció la tentación. Esa fue la primera parte del mensaje. Ahora, esta segunda parte dice: en Cristo podemos vencer la tentación. Ahora, recordemos que Cristo gana esta victoria. Cristo tiene la victoria sobre la tentación. Él vence al enemigo por completo, y recordemos que Él es el león de la tribu de Judá que viene a asistirnos, viene a acompañarnos, viene a darnos esa victoria, viene a darnos esa garantía, viene a darnos ese poder de que en realidad podremos nosotros tener ese triunfo absoluto sobre la tentación y el pecado. Y esto es una verdad maravillosa, porque al igual que Satanás aprovechó el aislamiento, aprovechó la soledad de Jesús para tentarlo, pero lo que Satanás no contaba es que Cristo se iba a mantener fiel en su comunión con Dios, y esa comunión le dio la victoria. Y de la misma manera, Satanás va a aprovechar el aislamiento, especialmente en tiempos de pandemia, donde ya no podemos salir como antes, donde nuestros jóvenes no pueden ir a la escuela, al colegio o al instituto, como le llaman en los diferentes países desde donde nos acompañan. Ya no pueden ir, entonces están aislados, están allí solos y con internet ilimitado en algunos casos, con acceso a cualquier tipo de información. Y es entonces donde Satanás va a aprovechar esa soledad, donde Satanás va a aprovechar el aislamiento en el que tú te encuentras para poner pensamientos negativos en tu mente, para llevarte a la depresión, para llevarte a la ansiedad, para llevarte a la angustia, para causar dificultades cada vez más grandes en tu matrimonio, para poner las semillas de duda, para poner las semillas de desánimo, para poner las ideas de divorcio en tu mente, porque estás aislado. Necesitas comunión con Dios, necesitas comunión con otros creyentes, porque así es la estrategia de Satanás, porque él va a aprovechar el aislamiento y la soledad
como lo vimos en el video del león, para atacarnos. Ahora, miren lo que dice Primera de Pedro 5. Miremos esto primero. Pues por cuanto él mismo fue tentado en sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, Cristo nos puede socorrer, Cristo nos puede ayudar. Y vamos a profundizar un poquito más en ese punto, pero volvamos a Primera de Pedro 5. 8, donde es presentado ahora Satanás de una manera terrible. Y se nos presenta a Satanás como otro león, pero este no es un león victorioso, este es un león desesperado, este es un león hambriento. Y dice: sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, o sea, Satanás, su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y qué va a pasar si el león quiere comerse un elefante y ve a 30 elefantes? El león no se va a meter ahí. Hay videos que he visto de elefantes matando leones. Pero si el elefante está solo, ¿sabe qué va a hacer un león hambriento? Va a aprovechar esa soledad y va a atacar con toda su furia. Así que tú no puedes perder de vista que Satanás utiliza las mismas estrategias que utilizó con el Señor Jesús. No podemos perder de vista que Satanás es un ser celestial que va a estar utilizando las mismas estrategias todo el tiempo. Ahora miremos 2 Corintios 2:11, donde nos dice que Satanás va a intentar hacer lo mismo que hizo con Jesús. Dice acá: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Vamos a 1 Corintios 2:11. Este lo voy a tocar ahorita en un momento, el de 1 Corintios 10:13. Pero quiero leerles 2 Corintios 2:11, que dice que para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. O sea, en otras versiones dice: pues no ignoramos sus maquinaciones. En otras versiones dice: pues no ignoramos sus estrategias. Así que no ignoramos que Satanás va a hacer lo mismo que intentó hacer con Jesús. Y así como ese león, el que quedó solitario a merced de las hienas, así tú y yo vamos a quedar en medio de toda esta situación. Ahora, quiero hacerles una pregunta para que la mediten, no para que me respondan, pero es una pregunta para ustedes. Y piensen, ¿no? Sé que hay personas que definitivamente no pueden salir porque están muy enfermas y realmente hay una situación muy peligrosa de exponerse al virus. Pero ¿cuántos de ustedes que no están en esa situación y que no están de pronto yendo aún a la iglesia, y me alegra que estén conectados con nosotros, pero les pregunto, ¿cuántos de ustedes van al supermercado? ¿Cuántos de ustedes se suben en un medio de transporte? ¿Cuántos de ustedes les toca ir a la oficina a trabajar? ¿A cuántos de ustedes les toca salir? Ahora, la pregunta es: si tú vas al supermercado, si te subes en un transporte público, porque te toca, porque trae beneficio a tu vida, porque si no vas al supermercado no comes, porque si no vas al trabajo no comes, porque si no te subes en el transporte no llegas al trabajo que te da para comer, entonces la pregunta es: ¿por qué tú dejaste de ir a la iglesia? ¿Por qué no vienes físicamente a una de nuestras sedes? Recuerden la idea principal: la victoria sobre la tentación depende de con quién tienes comunión. No olviden eso. La victoria sobre la tentación depende de con quién tienes comunión. Ahora, miremos el punto B. En Cristo, y esto nos trae mucha esperanza, nunca enfrentaremos tentaciones que no podamos resistir. Esto es maravilloso, porque Cristo tuvo la victoria, que fue el punto 1, y el punto 2 es: en Cristo tenemos la victoria sobre la tentación. Ahora, no tendremos tentaciones más grandes de las que podamos resistir. Esa es la promesa para los que estamos en comunión con Cristo. Miren lo que dice 1 Corintios 10:13, ahora sí: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. O sea, las tentaciones que Dios permite que vengan a nuestra vida, porque Él no tienta a nadie, Él no invita a nadie al mal, eso lo dice Santiago. Las que permite Dios son porque quiere que nosotros dependamos de Él,
Porque Él desea que nosotros entendamos lo mucho que lo necesitamos a Él y unos a otros. Miren lo que continúa diciendo el versículo. Fiel es Dios, a pesar de que vengan tentaciones que son comunes a los hombres. No es nada más allá de la fuerza que un humano pueda resistir. Dios es fiel, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. ¿No es eso maravilloso? Sino que adicionalmente, con la tentación, Dios va a proveer, Dios va a dar la salida, o sea, la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Esto es una promesa para los que están en comunión con Dios. Esta es una promesa para los que están en comunión unos con otros. Si tú te encuentras aislado de Dios, separado de Dios, si te encuentras separado de la comunión cristiana, si crees que la iglesia se puede hacer por internet, te equivocas. Se puede ver el mensaje por internet, se puede ver la alabanza por internet, se pueden ver los anuncios por internet, pero la iglesia somos nosotros. Y esa comunión uno a uno, el compartir las cargas los unos por los otros, los unos de los otros, el orar unos por otros, el darnos ánimo en medio de las dificultades, el tener relaciones significativas unos con otros, eso no lo reemplaza nada. Eso no lo reemplaza nada. Miren lo que dice Marcos 1:13. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras. Y lo último que dice acá: y los ángeles le servían. Wow, los ángeles. Qué rico sería que tuviéramos a disposición los ángeles del cielo, ¿no es así? Bueno, les quiero dar una buena noticia. Miren lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 14. ¿No son todos ellos, hablando de los ángeles, espíritus ministradores, espíritus de servicio, seres angelicales puestos a su disposición para servir por causa de los que heredan la salvación? A todos los que están en Cristo, a todos los que hacen parte del reino de Dios, está disponible también los ángeles de Dios para asistirlos. Y aunque no los vemos, y aunque no nos damos cuenta cómo operan, y aunque la Biblia no nos dice que les hablemos, y aunque la Biblia no nos dice que les oremos, y aunque la Biblia no nos dice que los adoremos, ni que compremos estatuas de ángeles, ni que los cojamos de fetiches, aunque no nos dice la Biblia eso, la Biblia sí nos dice que están allí para asistirnos, para ayudarnos, aunque no los veamos. Dios ha puesto a su disposición para todo aquel que quiera los ángeles del cielo, el poder de Cristo, el poder del Espíritu de Dios, la palabra de Dios para asistirnos, para poder vencer el pecado. Ahora recordemos la idea principal: la victoria sobre la tentación depende de con quién tienes comunión. Si tienes comunión con tus hermanos, vas a tener victoria. Vas a tener relaciones en donde tú vas a poder rendirte cuentas con tus hermanos. No vas a ser presa de tu soledad. No vas a quedar atrapado como el león del video por las hienas de la tentación, sino que vas a tener la victoria. Y por último, la victoria sobre la tentación es más segura en comunidad. La victoria sobre la tentación es más segura en comunidad. Y obviamente, dice Eclesiastés también, obviamente, dice acá: si alguien puede prevalecer contra el que está solo. O sea, cuando se está solo, es fácil que otro prevalezca sobre mí. O sea, es fácil que otro tenga victoria sobre mí. Es fácil que otro me derrote. Es lo que dice aquí. Eso es lo que da la soledad. Pero dos lo resistirán. Si uno puede derrotar a otro, dos pueden resistirlo para que no venga la derrota. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Yo te quiero animar para que incluyas dentro de tus propósitos para el 2021 asistir a la iglesia físicamente. Claro, con las medidas, con tu tapabocas, con el distanciamiento social, con la desinfección, pero te quiero animar. En Christ Fellowship tenemos todas esas medidas, no solamente aquí en Miami, sino en nuestras sedes globales. Si no estás cerca a una de nuestras sedes, te invitamos a que vayas a una iglesia que te quede cerca, pero asiste, porque la victoria sobre la tentación depende de con quién tienes comunión. Aquí nosotros, como una manada de leones, una hiena no se va a enfrentar a una manada de leones, va a huir. El enemigo no se va a enfrentar a un grupo de creyentes que oran juntos,
que crecen juntos, que se rinden cuentas mutuamente, el enemigo no se va a acercar. Esta mañana estuvimos con mi esposa y un grupo de hermanos aquí de Palmero Bay, orando en diferentes lugares, juntos, pidiéndole al Señor misericordia, favor, gracia por diferentes lugares aquí en el área. Nuestras sedes globales van a hacer lo mismo pronto. Otras de las sedes se reunieron también para orar. Asiste a la iglesia. Da ese paso de fe. Si vas al supermercado, puedes ir a la iglesia. A veces el supermercado es más peligroso que la iglesia, porque no está desinfectado, es un poco de gente, unos ahí al lado de los otros. Así que te queremos animar. ¿Con quién tienes comunión? Porque si tienes comunión con gente de malos hábitos, de malas prácticas, vas a terminar igual que ellos. Un estudio comprobó que nosotros nos convertiremos en el promedio de las 10 personas más cercanas a nuestra vida. ¿Cuáles son los amigos más cercanos que tú tienes? ¿Cuáles son las relaciones más cercanas y significativas que tú tienes? Y les voy a dar 2 aplicaciones para terminar. ¿Cómo aplicar este mensaje? Ya saben las características de Marcos, ya saben que Cristo tuvo la victoria, ya saben que el hecho de que aún los ángeles le sirvieron fue el sello definitivo donde Dios dijo: has tenido la victoria, aquí están los ángeles en aprobación. Y saben todas estas cosas. ¿Cómo podemos aplicar este mensaje? Número 1, asiste a la iglesia. Y número 2, únete a un grupo pequeño. Ese es el reto que te quiero dejar para este año. Y pueden visitar cfmiami.es/grupos para inscribirse. Acuérdense, cfmiami.es/grupos para inscribirse en uno de los grupos. Es más, yo voy a empezar un grupo de teología el 28 de enero en la sede de Doral a las 7 de la noche. Y de nuevo, vamos a hacerlo afuera, distanciamiento social, va a ser muy especial. Y quiero invitarte para que tú te unas a un grupo pequeño. Escríbenos, cfmiami.es/grupos, y te ayudaremos a encontrar un grupo cerca de tu casa. No olvidemos la idea principal. La victoria sobre la tentación depende de con quién tienes comunión. Vamos a orar. Dios del cielo, te damos gracias, Señor, por esta palabra especial que nos das a través de el evangelista Marcos. Gracias, Señor, por darnos el texto bíblico, porque allí encontramos la esperanza verdadera, lo que necesitamos. Señor, oro por aquellos que están en una situación como la del león, rodeado de tentación, a punto de desfallecer. Señor, es mi oración que tu Espíritu a través de este mensaje traiga esperanza, fortaleza, decisión, voluntad para hacer lo que deben hacer. Señor, te damos las gracias. Y si hay alguna persona que aún no ha entregado su vida a ti, que lo haga hoy mismo. Si ese es tu caso, ora conmigo. Dios, entrego mi vida a ti creyendo que Jesús murió por mis pecados y me ha dado la vida eterna a través de su resurrección, para que ahora pueda yo vivir una vida diferente, de victoria sobre el pecado y sobre la tentación. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga. Quiero invitar a los directores del servicio en español. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Y por favor compartan el mensaje con otras personas en las redes sociales. Bendiciones.